quirófano veterinario. El podcast donde encontrarás información sobre los aspectos más importantes para realizar una cirugía en pequeños animales. Además de notas actualizadas del mundo veterinario. Nuevamente nos encontramos en el quirófano veterinario y en esta oportunidad tenemos la presencia del doctor en ciencias José Antonio Ivankovici Caramillo, quien es docente de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Universidad Autónoma del Estado de México y presidente del Colegio Mexicano de Anestesiología y Analgesia Veterinaria. El doctor Ivankovici posee una gran experiencia práctica y científica en anestesiología y analgesia en equinos y animales de laboratorio, además de analgesia en el dolor crónico. Bueno, pues muchísimas gracias por la invitación. Al doctor Oscar, pues quien de alguna manera pues me hizo también el favor pues directamente de hacer la invitación para estar hoy aquí con ustedes. Pues vamos a hablar de algunos conceptos generales sobre lo que es la anestesia en esta especie y posteriormente nos vamos a ir desglosando pues lo que son las fases de la anestesia. Vamos a hablar un poco de lo que es la premedicación, la inducción, el mantenimiento, lo que es la monitorización durante la anestesia en el caballo y posteriormente la recuperación. Pues bueno, una de las cosas que tenemos que recordar es que pues bueno, siempre existió una época complicada con respecto a lo que es la anestesia, particularmente en medicina veterinaria. Todavía creo que América Latina pues está teñida de diferentes colores y a veces también podemos encontrar situaciones en donde todavía puede existir algo de mano dura, en donde no se consideran ciertos aspectos fundamentales de lo que es la anestesia. Entonces, pues ya la anestesia moderna, sobre todo, yo sé que todavía probablemente existe mucho, particularmente en esta especie, lo que es la anestesia en campo, pero también pienso que hay muchas situaciones médicas en donde pues el paciente se ve beneficiado ya en un centro hospitalario en donde podemos actuar de mejor manera y sobre todo pues cuidar y realizar los procedimientos anestésicos y quirúrgicos pues de mejor manera, tener menos complicaciones, etcétera, etcétera. La verdad es que los aspectos de la anestesia veterinaria han tenido en las últimas décadas un desarrollo impresionante en donde cosas que antes eran impensables de lo que se ha venido o lo que antes se hacía, pues ahora la verdad es que muchos de los procedimientos que ahora hacemos pues hace algunos años eran impensables. Entonces, yo no quiero decir que la anestesia de campo no deba de hacerse, pero pues hay que siempre tener el criterio y la evaluación de cuándo a lo mejor podemos hacer cirugía de campo y cuando necesitamos a lo mejor trasladar a un paciente a un hospital y que sea atendido de mejor manera. Hablando un poquito sobre cuestiones introductorias que existe, hablando sobre todo en aspectos de mortalidad, pues la verdad es que la mortalidad en la anestesia veterinaria ha bajado de manera considerable. En América Latina creo que no existen muchos estudios hechos sobre mortalidad, sin embargo, se va a empezar un estudio muy interesante a través de la conducción de muchos académicos en el mundo, en donde participa un buen amigo que es el doctor Miguel Gonzalo, que nos ha invitado a colaborar con este proyecto. Bueno, pero creo que esto ha disminuido pero si nosotros comparamos la mortalidad que existe todavía en esta especie, si la comparamos a lo mejor con perros y gatos, pues la verdad es que sigue siendo una especie que tiene mayor tasa de mortalidad. Y si esto todavía nos vamos con caballos que a lo mejor tienen, por ejemplo, el síndrome abdominal cólico, pues la mortalidad sube. Entonces esto hace que pues se presente
representa un cierto reto cuando estamos haciendo anestesia en esta especie y ciertos cuidados que debemos de tener para evitar complicaciones. Y bueno, también hay aspectos relacionados con la edad. Los caballos mayores a 14 años puede haber un incremento de la mortalidad. Los caballos con fractura o que son sometidos a cirugía ortopédica, dependiendo de dónde se ubique la lesión, pero muchos de estos caballos, sobre todo durante la recuperación de la anestesia o del procedimiento anestésico quirúrgico, hay que tener especial cuidado porque si no se realiza una adecuada recuperación, pues todo lo que se realiza, pues la verdad es que viene a fracaso. También en los potros, sobre todo cuando hablamos de animales de pocos días de nacido o de pocas semanas de vida, pues todavía aumenta hasta en un 9% el riesgo anestésico. Entonces esto también se genera un reto, ¿no? Para poder sacar adelante este tipo de pacientes. Y todavía cuando nos llegan potros que puedan tener algún tipo de enfermedad o algún tipo de problema, pacientes que vienen ya con enfermedad sistémica severa, pues el riesgo anestésico todavía tiende a subir de manera considerable. En cuanto al tipo de cirugía, bueno, pues tenemos diferentes situaciones. Como vimos, pues la cirugía ortopédica hay que tener especial cuidado, sobre todo con aspectos relacionados con el tipo de recuperación que tenemos que proporcionar en esta especie. También los periodos prolongados de anestesia, pues sabemos que pueden llevarnos a situaciones delicadas y sobre todo puede aumentar la morbilidad y la mortalidad. También sabemos que los pacientes que son sometidos a procedimientos de emergencia, puede ser un paciente que tiene una hemorragia, algún tipo de herida, pues esto todavía sube 4.25 veces el riesgo anestésico. Y la cirugía de emergencia ya relacionada con el tracto gastrointestinal o el cólico todavía puede subir de manera importante. Ahora, no con esto quiero decir que todos los cólicos sean iguales, pero hay situaciones en esta patología en donde este tipo de pacientes pueden llegar bastante comprometidos y eso puede generar morbilidad y mortalidad. La hora en la cual se realizan los procedimientos no es lo mismo realizar procedimientos programados durante el día, cuando está el personal teóricamente ya ha descansado, etcétera. Que te hablen a las 3 de la mañana a realizar un procedimiento de emergencia, donde probablemente el personal médico ya está cansado. Entonces, todo esto también a veces se relaciona, y esto puede ser no nada más en los caballos, esto también, desgraciadamente, bueno, pues en los caballos se da a lo mejor con más frecuencia, de que las situaciones clínicas o la situación de realizar cirugía y anestesia pues sea fuera de un horario, ¿no? De rutina o de trabajo. Entonces, pues estas situaciones también pueden ser, pues que pueden influir en la morbilidad y en la mortalidad. Bueno, como todos sabemos, pues es importante evaluar, hacer una evaluación y una preparación de nuestro paciente para saber en qué condición física se encuentra. Como todos sabemos, y seguramente muchos de ustedes lo saben, pues una vez que nosotros hacemos una evaluación clínica en base a la condición física del paciente, en base a la patología que tiene el paciente, nosotros establecemos un riesgo anestésico, este riesgo que todos hablamos cuando hacemos anestesia, que es el riesgo de la ASA, por sus siglas en inglés, de la Asociación Americana de Anestesiología. Desde un paciente que tiene un riesgo o no tiene ningún tipo de riesgo, que es un riesgo 1, hasta un paciente con un riesgo 5, que puede ser un paciente moribundo con pocas expectativas de vida. Entonces nosotros debemos de establecer esa situación en base a la condición física que tiene el paciente. Por eso les decía que no siempre que hacemos cirugía, sobre todo algo común como puede ser el síndrome abdominal en el caballo, pues hay diferentes situaciones clínicas, desde un paciente que probablemente no viene clínicamente tan comprometido hasta un paciente que trae muchos problemas y que ya manifiesta situaciones que seguramente nos van a dar una evaluación en cuanto al riesgo mucho mayor. Bueno, el ayuno, en cuanto a la preparación, realmente debemos de hacer ayuno en esta especie. Hay muchos estudios que la verdad es que no demuestran que exista un beneficio si se genera ayuno, sobre todo hablando de cirugías programadas. Entonces, por lo general en el caballo nunca hacemos ayuno. No es tan común que vayamos a tener complicaciones propias por la presencia de alimento como en otras especies. Entonces,
por lo general en esta especie no es algo relevante. Hay algunos estudios en donde antes se cuestionaba si el caballo con menos contenido de alimento en el tracto gastrointestinal podía ventilar o mucho mejor, tener mejor oxigenación durante la anestesia, etcétera, y la verdad es que no son muy concluyentes y al final se concluye que no es necesario llevar a cabo ayuno. Y como les decía, bueno, pues esto de la evaluación preanestésica, bueno, sí, esta parte siempre, ¿no? De saber en qué situación, hacer una evaluación general cuando nos llega un paciente, el tema de las pruebas de laboratorio, bueno, todos estos aspectos creo que pueden ser relevantes en muchas situaciones y que nos pueden aportar datos importantes para saber si hay cosas que tenemos que corregir y qué es lo que tenemos que hacer antes o durante el procedimiento anestésico quirúrgico, que muchas veces estamos ahí trabajando con aspectos que se están presentando, porque si no las atendemos, pues la verdad es que pueden haber muchas complicaciones y llevarnos al fracaso. Un punto importante, bueno, pues las vías de acceso vascular. Un punto importante que quisiera comentarles, por lo menos también un poco de lo que hacemos nosotros acá en la Universidad Autónoma del Estado de México, acá en Toluca, en el Hospital de Grandes Animales. Pues una de las cosas que por lo menos en lo particular o en el servicio de anestesiología donde yo me encuentro, pues yo siempre prefiero que se coloquen catéteres lo más largo posible. Existen catéteres con una buena longitud de preferencia durante la anestesia y la cirugía. A nosotros nos gusta. ¿Por qué? Porque cuando utilizamos catéteres convencionales o demasiado cortos, durante la manipulación, durante el derribo, el transporte, subirlos a la grúa, etcétera, pues muchas veces se salen esos catéteres y tenemos que volver a cateterizar, o si en un momento dado necesitamos la administración de un fármaco en un X momento del periodo anestésico quirúrgico, la verdad es que se complica mucho y tenemos que estar ahí batallando. Entonces, de preferencia, para evitarnos muchos dolores de cabeza, no voy a hablar de la técnica de cateterización en el caballo, creo que pues bueno, estos son aspectos ya básicos y demás, ¿no? Pero bueno, esa es una de las cosas que nos gusta. A veces, pues a veces la gente que envía el caballo, muchas veces son caballos referidos o no hay mucho presupuesto, a veces ese tipo de catéteres pues tienen mayor costo, entonces, pero yo siempre soy de la idea de que es mejor a lo mejor no pensar tanto en ese tipo de aspectos y evitarnos los problemas subsecuentes de no hacer las cosas como debemos de hacerla, porque pues si bien en muchas ocasiones no pasa nada, pero cuando pasa pues ya no hay que preguntar por qué nos pasa. Entonces pues evitemos ese tipo de situación. Como punto relevante pues tenemos la analgesia, ¿no? O sea, como un factor primordial, tratar de evitar que ese estímulo quirúrgico se perciba. Entonces esto hablaremos un poco de ello. A veces en los caballos pues no tenemos a veces tampoco tanta gama de posibilidades como a veces podemos tener en otras especies, pero existen opciones para poder proporcionar analgesia y en este caso hablaré yo de la analgesia en el dolor agudo. No hablaré del dolor crónico, que puede ser aspectos totalmente diferentes cuando estamos hablando de dolor. El otro aspecto es la hipnosis, el paciente esté inconsciente, que no se mueva y proporcionar una buena relajación muscular. Sabemos que nosotros cuando administramos diferentes fármacos con estos fines, pues al final al centro del triángulo o la triada que conocemos, que esto ha cambiado también un poco, pues al centro tenemos la protección neurovegetativa, ¿no? Tener el sistema nervioso autónomo más estable y sin la necesidad, porque muchas veces también se puede todavía realizar anestesia con un solo fármaco y tenemos que dar dosis muy altas para tratar de conseguir, y que a veces no se puede conseguir, pues todos los aspectos que he hablado, ¿no? Analgesia, relajación muscular, etcétera. Entonces, pues esto creo que es un punto importante. Más adelante hablaré un poco de los aspectos, como les decía, relacionados a la analgesia. Y volvemos a lo mismo, ¿no? Generar una buena hipnosis y sobre todo un punto importante. Antes de a lo mejor de entrar a la inconsciencia, la hipnosis per se, es muy importante lo que es la ansiolisis o la sedación, ¿sí? Por el otro lado, la inmovilidad con una buena relajación y lo que comentábamos, analgesia, ¿sí? La supresión de ese estímulo nociceptivo, que se suprima la respuesta o ese reconocimiento. Y todo esto, pues definitivamente lo que tenemos que evitar, pues es que vayamos a tener inestabilidad cardiovascular,
celular, pacientes que la parte ventilatoria está mal, tenemos alto el dióxido de carbono, la oxigenación empieza a bajar, pacientes que puedan estar excitados o que durante la recuperación estén temblando, etcétera, etcétera. Todo este tipo de aspectos pues los podemos conseguir pues con lo que habíamos mencionado a través del concepto que se conoce como anestesia equilibrada, balanceada o bien también a veces se refiere como esa tríada de Liverpool, que al final lo que nos está diciendo es que podemos obtener los diferentes componentes de la anestesia con la administración de diferentes fármacos y a dosis más bajas, lo que al final nos va a generar eso que como sabemos o a veces nos referimos como protección neurovegetativa. Se ha discutido mucho, esto no está, pero lo podemos aplicar a cualquier especie en donde sabemos que existe una reserva funcional celular y cuando nosotros a lo mejor administramos un solo agente anestésico con el objetivo de proporcionar todos los componentes, tenemos que dar tanto dosis de agente anestésico que vamos a quitar la reserva funcional de ese paciente, o sea, lo vamos a deteriorar de manera muy importante. Y si esto todavía nos enfocamos a un paciente enfermo o un paciente ya de ciertos años o un paciente inmaduro como puede ser un potro, pues la verdad es que la reserva funcional pues todavía está más deteriorada o todavía no está desarrollada o bien se ha perdido por la edad y si nosotros no tomamos esto en cuenta pues con la utilización de un solo agente anestésico lo deterioramos de manera importante. Esto a veces lo pueden compensar pacientes sanos, pero pacientes enfermos ya no lo toleran de manera importante. Cuando nosotros hacemos anestesia equilibrada, pues fíjense cómo en un paciente sano todavía conservamos más esa reserva funcional celular, esa capacidad que tienen todas las células de responder a cualquier estímulo de estrés, a cualquier evento nocivo. Pues los pacientes sanos por lo general responden bien, aún siendo que no utilicemos el concepto, ¿no?, de lo que sería la anestesia equilibrada. Pero aún en pacientes enfermos, cuando nosotros podemos proporcionar esto, podemos conservar, esa es la idea, ¿no?, de poder poder administrar fármacos en menores dosis y generar menos deterioro de esa parte del sistema nervioso autónomo. Y como al final, como conclusión de este concepto, pues, ¿qué es lo que buscamos? Pues al final, si nosotros hacemos una combinación farmacológica, y eso es lo que muchas veces se ha cuestionado también en esta especie, es que a veces no todos los fármacos que a veces usamos en otras especies son tan contundentes para poder bajar los requerimientos de los agentes anestésicos. Pero bueno, hay algunos que ya empezamos a utilizar ya hace algunos años y que vemos que tienen sus beneficios y que al final pues nos generan ese efecto de evitar la depresión cardiovascular o cardiorrespiratoria de manera importante. En cuanto a lo que sería la analgesia, pues estos son conceptos, ¿no? Conceptos que sabemos que si nosotros no proporcionamos analgesia, pues esas fibras sensitivas pues se estimulan y pueden mantenerse durante todo el tiempo porque no está existiendo ningún fármaco que evite el reconocimiento de los estímulos dañinos y nos pueden generar cuadros que son complicaciones como puede ser la hipersensibilización. Aquí podemos ver fármacos que a veces se administran. Aquí empieza un estímulo quirúrgico y el analgésico se administra después de que empezó. Entonces puede ser que tenga aquí una ventanita analgésica, pero al final pues ya se despertó el reconocimiento de lo que sería el estímulo o se reconoce el estímulo quirúrgico o dañino y puede haber cuadros de hipersensibilización con pequeñas ventanas. Entonces podemos ver que el analgésico se administra antes. Entonces se administró antes, solamente se dio una dosis, tenemos una buena ventana analgésica, pero si no se continúa con la administración de los analgésicos, pues va a haber un momento en donde va a reconocerse y va a haber cuadros de sensibilización y dolor. Entonces al final, ¿qué es lo que necesitamos? Pues dar analgésicos y mantener los analgésicos durante todo el estímulo para evitar cuadros de hipersensibilización. Entonces, que al final, en resumen, es hay que dar analgésicos antes, durante y después, que eso es lo que al final va a generar mucho más confort. Y estos conceptos, como les decía, no nada más aplican al caballo, aplican a muchísimas especies o a la gran mayoría de las especies. Entonces, ¿cuáles son las técnicas que podemos utilizar de anestesia y analgesia? Bueno, tenemos las técnicas endovenosas. Hablaré un poco de las más comunes, no de todas, porque hay muchas técnicas que se pueden llegar a utilizar. A lo mejor hablaré de la más común y que se conoce como anestesia total intravenosa y que a veces nos referimos a ella como TIVA por sus siglas en inglés. El mantenimiento de la anestesia con anestésicos inhalatorios, hablaré un poco al respecto de ello. Y cuando hablamos de anestesia parcial intravenosa, la anestesia parcial intravenosa se refiere cuando nosotros empezamos a administrar analgésicos o empezar a administrar esos analgésicos con uno
luego que empecemos a administrar ya estamos hablando de un poco de anestesia parcial. Pueden ser analgésicos o bien pueden ser fármacos que per se a lo mejor no se usan tanto como analgésicos perioperatorios, pero que coadyuvan, que pueden potencializar, y al final estamos tratando de hacer un concepto también que se conoce como analgesia polimodal y tratar de bloquear ese arco nociceptivo, esa parte del reconocimiento de los estímulos dañinos que tiene esa capacidad del sistema nervioso, de poderlos bloquear a diferentes puntos, y eso tiende a ser mucho más contundente. Entonces veremos pacientes que están mejor durante la parte intraoperatoria y que cuando se despiertan, pues todavía también vemos que esos pacientes están cómodos, que no hay tanta manifestación de dolor. O bien también técnicas de analgesia local y regional. De esto sí no hablaré en esta charla, pero se empiezan a hacer muchas técnicas también de analgesia local y regional que también a veces podemos aplicar para la parte intraoperatoria. Bueno, como preanestésicos, entonces ahora nos iríamos a lo mejor a la parte preanestésica. Dejaríamos la parte de lo que sería la parte introductoria o de los conceptos generales en sí, y nos vamos un poco a la parte de lo que son los preanestésicos. De los fármacos que más ocupamos en esta especie, pues son los agonistas de los receptores alfa-2 adrenérgicos. En México no tenemos todos los, bueno, yo he llegado a utilizar algunos de ellos, pero no en México. Pero bueno, de los que más ocupamos en México es la gilacina. La detomidina ha salido del mercado en México hace algunos meses, ya no se vende en México, la tuvimos. Todos tienen sus pros, sus contras. La romifidina también es un fármaco que tenía sus bondades o tiene sus bondades en su aplicación en caballos. Entonces ahora nos enfocamos mucho a lo que es la gilacina, y normalmente, bueno, aquí yo pongo dosis que están en los libros, están en la literatura. A veces tampoco en mis charlas me gusta hablar mucho de dosis, porque si bien son puntos de referencia, acuérdense que pues muchas de estas dosis están establecidas en pacientes sanos, y cuando tenemos pacientes a lo mejor muy enfermos, pues las dosis pueden cambiar, o tenemos que empezar a pensar que las dosis tenemos que bajarlas o administrarlas de manera diferente, ¿sí? Entonces, pues esto creo que pero las dosis están bien referenciadas, ¿no? Pero siempre consideremos esos aspectos. Pero en conclusión podríamos decir que los agonistas alfa-2 adrenérgicos son fármacos que casi siempre usamos en esta especie para la premedicación, y muchas veces también los ocupamos cuando existen cuadros de dolor y son potentes analgésicos, se dan bien en esta especie, producen buena relajación muscular y los ocupamos, ¿no? Hay muchos aspectos farmacocinéticos y aspectos entre uno y otro, pero bueno, hoy en día también, por lo menos ahora en el hospital aquí en la ciudad de Toluca, en el hospital de la Universidad del Estado de México, en la Universidad Autónoma del Estado de México, pues también empezamos a usar la dexmedetomidina. La dexmedetomidina, si ustedes recuerdan, pues es un agonista alfa-2 que está siendo utilizado mucho en perros y gatos, pero que en los caballos también se ha visto que genera aspectos importantes de sedación y de analgesia. Entonces, cuando la llegamos a usar como un agente de premedicación, por lo general la administramos a una dosis de 3.7 miligramos por kilo intravenoso. Y más adelante hablaré si estos fármacos deberíamos de usarlos siempre para la recuperación, porque también hubo una época, o por lo menos se nos enseñaba que siempre antes de que saliera un caballo del quirófano, le administrábamos un alfa-2 para que tuviera una mejor recuperación. Y si bien esto puede ser cierto, bueno, también puede haber situaciones en donde no es necesario a todos los pacientes tener que administrarles dosis bajas de un agonista alfa-2 adrenérgico para la recuperación. Y se ha visto que cuando se administran algunos, no siempre la recuperación es tan buena como pensábamos que pudiera ocurrir. Entonces hay que tener cuidado de no usarlos así de manera indiscriminada en todos los casos. En cuanto a los opiáceos siempre han sido muy controvertidos en el caballo, pero creo que hay muchos estudios de los diferentes opiáceos. Yo he puesto aquí algunas imágenes de algunos fármacos que por lo menos nosotros tenemos algo de experiencia en usarlos. Por ejemplo, sé que en algunos países, a lo mejor en Sudamérica, se usa metadona. En México no tenemos metadona, entonces sé que hay gente que aplica metadona o utiliza metadona en medicina veterinaria, pero nosotros en México no tenemos, entonces tenemos muy poca experiencia con la metadona, y creo que así pasa con muchos fármacos. En algunos países se tienen algunos fármacos y en otros países pues no se tienen la gama farmacológica. Pero
bueno, por ejemplo, la morfina, y hablaré un poco más adelante cuando se hace sedación o tenemos procedimientos con el caballo de pie, pues la morfina puede ser un buen sedante en combinación con alfa-2. Por lo general, nunca administramos opiáceos en esta especie sin tener el efecto previo de un sedante. Sabemos también que el margen entre lo que sería la analgesia, la sedación y la excitación, pues es estrecha con estos fármacos. O sea que el detalle aquí es tener bien premedicado con un sedante al caballo y posteriormente administrar el opiáceo. Y aún así, a veces, en algunas ocasiones, y sobre todo a veces se observa a veces con el butorfanol, es de que podemos tener caballos que pueden llegar a excitar un poco, ¿sí? Con los opiáceos. Hay estudios que versan sobre otros opiáceos, sobre todo en la parte intraoperatoria, con fentanilo, con remifentanilo, etcétera, etcétera. Hay muchos estudios pero por lo general, o por lo menos lo que nosotros hacemos acá en el lugar donde estoy, es no usar por lo menos infusiones de opiáceos de manera rutinaria. Para controlar el dolor intraoperatorio no lo hacemos. Y luego también, como les decía, pues también a veces no vemos efectos contundentes, porque una de las cosas que buscamos sí es bien generar analgesia, pero si eso nos va a llevar a excitación, a tener que subir las dosis de algunos fármacos, pues no tiene mucho sentido. Entonces, a veces puede ser un poco cuestionado. Lo que sí a veces llegamos a utilizar es un poco la morfina para pacientes que tienen dolor visceral, y sí podemos utilizar este fármaco y les va bien, pero a veces usamos una sola dosis o estamos repitiendo periódicamente las dosis para mejorar o que el paciente tenga una adecuada analgesia. Bueno, estas son combinaciones farmacológicas que existen, hay muchísimas. Yo pues puedo decir que podemos utilizar algunas de ellas. Hay también muchos estudios también que hablan en base a qué vamos a hacer la sedación, ¿no? A veces pueden ser procedimientos muy cortos o a veces pueden ser procedimientos que pueden llegar más tiempo. Pensar si muchos de estos fármacos tenemos que administrarlos, si bien normalmente los hacemos en bolo, o bien también hay estudios y ya literatura que nos hablan de la administración de estos fármacos, sobre todo en procedimientos de pie que pueden llevar pues a lo mejor varios minutos y que a lo mejor tenemos que administrarlos en infusión continua, porque eso también pues es algo que a veces perdemos esa parte, y podríamos administrarlos en infusión continua para mantener una sedación mucho más estable, a un caballo mejor sedado o más estable o bajo los efectos de sedación, que probablemente tener que estar administrando bolos. Bueno, en el tema de los fenotiazínicos, los fenotiazínicos, por lo general hay gente que le gusta utilizar fenotiazínicos, particularmente la cepromacina, en la parte preanestésica en caballos. Yo la he usado, no me gusta utilizar fenotiazínicos, particularmente cuando tenemos caballos que están inestables cardiovascularmente hablando o hemodinámicamente. Cuando la he llegado a utilizar, la utilizamos casi siempre por vía intramuscular, unos 30-40 minutos antes de la administración de un agonista alfa-2. Lo que vemos es que es un paciente que puede ser un poco, que esté a lo mejor más tranquilo en el manejo, y que probablemente también durante la recuperación esté mejor, o sea que tenga una buena calidad en cuanto a la recuperación. Puntos relevantes es que pueden bajar las concentraciones de los agentes anestésicos inhalatorios. Esto es importante, ¿no? Vamos a tener o podemos bajar los requerimientos de los agentes anestésicos inhalatorios. No usarlo en pacientes hipovolémicos, ¿sí? El caso, se ha hablado mucho de los fenotiazínicos con respecto a lo que sería el prolapso del pene. Realmente a las dosis recomendadas del uso de fenotiazínicos es raro que se genere prolapso del pene. Nosotros no lo usamos tanto, pero hay gente que le gusta utilizarla. Hay datos que luego también hablan que cuando se utilizan los fenotiazínicos, por lo menos en pacientes estables cardiovascularmente, hemodinámicamente, pues hay menos complicaciones. Entonces, pues puede ser relacionado a sus efectos propiamente de poder disminuir los requerimientos de los agentes anestésicos. Se habla un poco de que mejora la perfusión muscular. Acuérdense que en esta especie el consumo metabólico de oxígeno es mucho mayor, entonces sabemos que en un caballo que le baja la presión sanguínea, que no está ventilando bien, que puede estar hipoxémico, pues puede desarrollar muchos problemas, entre ellos problemas musculares, desarrollar sinusitis
y tener muchas complicaciones durante la recuperación. Que también se hablaba un poco sobre el tema de las convulsiones, y hoy en día sabemos que eso no es así, que los fenotiazínicos no precipitan convulsiones ni en las especies, por lo menos en donde se describe. Esta es una combinación que mucho tiempo usamos y la verdad es que nos gustaba bastante la utilización de tomidina con butorfanol. Funciona bastante bien, genera buena sedación, y una de las cosas que nos gustaba mucho también es, sobre todo en procedimientos de estación, es poder utilizar detomidina, que ahora también podemos sustituirla probablemente con la dexmedetomidina, o bien también se puede utilizar gilacina, pero con la utilización de morfina. Entonces creo que aquí he puesto algunos videos nada más para ver el tipo de sedación que se observa cuando administramos detomidina, que ahora por lo menos nosotros no tenemos ya detomidina, y que a lo mejor la podemos sustituir por dexmedetomidina. No sé, en ocasiones también podemos usar medetomidina, si es que se tiene, pues creo que van bien. Seguramente a lo mejor nos están escuchando de otras partes de América Latina, y bueno, pues esto ya dependerá. Esta presentación de 2 mililitros, la verdad es que es la que mejor nos va para esta especie. Es mucho más fácil dosificarla. No, a veces no la conseguimos tan fácil porque no se vende, o sea, no es muy popular. Esto viene de la medicina de seres humanos, y a veces no se ocupa tanto en humanos esta concentración. Entonces, como no se usa tanto, entonces no hay tanta producción y a nosotros nos cuesta más trabajo conseguirlo. Ese es el único problema, que a veces la concentración a los cuales se encuentran los fármacos. A veces, hablando del tema de los opiáceos, pues a veces no tenemos muchos opiáceos para uso veterinario. Son muy pocos, por lo menos en México tenemos muy pocos opiáceos para uso veterinario, sobre todo opiáceos potentes. Pero vean la calidad de sedación que existe con la morfina y la detomidina. Entonces son pacientes que están extremadamente muy sedados. Esto es un punto importante. Bueno, vamos a hablar un poco ahora, a lo mejor, con el tema de lo que sería la inducción. La inducción, pues sabemos que es el paso de la conciencia a la inconsciencia. Entonces ya aquí vamos a hablar del primero. Número 1, es muy importante, antes de pasar al tema de lo que sería la inducción per se, que el caballo tenga una buena sedación. Esto es bien importante. Tiene que estar muy bien sedado. Administrar agentes inductores, que ahorita hablaremos un poco de los agentes inductores que podemos utilizar. Sin una buena sedación me parece que es una locura, y podemos tener un caballo que a lo mejor va a estar muy excitado o que va a caer muy mal, lo vamos a derribar muy mal, y eso es algo que hay que tener mucho cuidado en esta especie. Por lo general siempre administramos un agonista alfa-2, como les decía, usamos gilacina. Normalmente a mí me gusta utilizarla de 0.5 a 1 miligramo kilo, dependiendo de la situación de cada paciente, y me gusta mucho utilizar la técnica con etergliceril, guayacol, en donde una vez que ya se administra el sedante, empezamos con una administración de etergliceril guayacol al 5% y empezamos a administrarlo rápidamente, y una vez que nosotros empezamos a ver ataxia, ya empezamos a ver que el caballo empieza a tener una ataxia importante, administramos ketamina a 2 miligramos kilo. Y por lo general este tipo de combinación, lo que nosotros observamos es que el caballo por lo general cae muy bien, caen muy relajados. Cuando no usamos etergliceril, y a lo mejor hay gente que le gusta utilizar benzodiazepinas, midazolam, diazepam en lugar del etergliceril. La verdad es que yo a veces veo que no, o por lo menos en lo particular no me gusta tanto utilizarlo. Lo llegué a utilizar en algún momento, pero no me gusta utilizar mucho las benzodiazepinas, a mí, ¿sí? Pero bueno, como dicen, cada quien puede utilizar la forma que crea conveniente. Está reportado su uso, pero a mí no me gusta mucho el derribo, y luego veía a muchos caballos pues con los efectos característicos de los anestésicos disotivos, rigidez, etcétera. Pues esa parte creo que, bueno, yo les hablo un poco también de lo que nosotros hacemos, y a nosotros nos gusta mucho esta parte, ¿no? Sobre todo también esa parte de tener al caballo bien relajado, etcétera, no tener que administrar más fármaco, pues es algo que también buscamos. Y cuando no usamos esta
técnica, a veces nos lleva a tener que administrar a lo mejor otro tipo de agentes anestésicos y pues eso puede deprimir más al paciente. Entonces también en muchas ocasiones cuando no usábamos el etilglicerin, si veíamos que el caballo no estaba en buen plan o estaba todavía con los efectos característicos disociativos de la ketamina, pues a veces profundizábamos con un poco de barbitúrico, en este caso el tiopental, y a 2 miligramos kilo a efecto administramos un poco de tiopental para profundizar, que el caballo se relajara, etcétera, etcétera. Pero bueno, ya no nos gusta tanto tampoco utilizar, y de hecho hace mucho tiempo que no veo yo tiopental en el hospital donde estoy, porque ya casi no lo ocupamos en nosotros, ¿no? Este punto es importante, ¿no? Siempre tener las vías de acceso, como les decía, bien colocadas, verificar antes de administrar cualquier fármaco que nuestras vías de acceso estén permeables. Esto es sumamente importante. Bueno, la clásica imagen del caballo que está ya sedado, como vemos que empieza a haber relajación de los belfos, la cabeza empieza a bajar, etcétera, etcétera. Nosotros no usamos ya mucho esta técnica así con cuerdas para el derribo. Nos gusta utilizar más la técnica de derribo con la puerta de vaivén. Por lo menos a mí siempre me ha gustado, y cuando hemos tenido algún problema, siento que este tipo de técnica de derribo a veces es mucho más cómoda que dejarlos un poco libres. Hay gente que a veces le gusta también derribar al caballo sin tantas cuerdas o lo hace libre. A veces siento que a veces se golpean un poco más, etcétera. Sí entramos a tratar de dirigir la caída, pero lo hacemos a través de la técnica que se conoce como puerta de vaivén. Esto también se puede llegar a hacer. Si no tienen puerta, pues tratar de dirigir la caída una vez que se administra el agente inductor. Es bien importante que el caballo caiga lo más cómodo posible, sin que se lastime, sin que nos lastime. Procuren siempre pues esta parte para pues probablemente también sé que a lo mejor hay muchos estudiantes cuando estamos dirigiendo el derribo de un caballo, no empujar. Casi siempre cuando tú estás empujando al caballo, el caballo hace lo contrario. Entonces si tú lo empujas, el caballo se viene hacia donde tú estás. Entonces no es empujar, es dirigir. Entonces solamente estamos colocando nuestras manos para que el caballo caiga y tenga un buen derribo. Si yo lo empujo, el caballo se va a venir se viene hacia la persona que está empujando. Entonces procuramos no cometer ese tipo de errores. Esa parte del manejo y muchos otros aspectos son importantes. Pues una vez que ya tenemos al caballo en decúbito, ya lo hemos derribado, pues viene ahora sí el manejo de la vía aérea. Entonces pues por lo general siempre utilizamos ya este tipo de tubos de plástico rojo. Ya casi no los ocupamos. Todavía nosotros tenemos algunos de ellos, de estos. Entonces utilizamos de silicona. Todos traen balón de neumotaponamiento. Diferencia que tienen estos con respecto a estos se conocen como tubos de Murphy, y estos se conocen como tubos de McGill. Entonces estos ya casi no los ocupamos y utilizamos estos, ¿no? Entonces en base a la talla también hay tablas que nos pueden indicar en base al peso del caballo qué tubo podemos llegar a utilizar. Pero estos son por lo general los que ocupamos. La técnica de intubación del caballo, pues casi siempre utilizamos algún tipo de abreboca, y una vez que abrimos la boca o colocamos el abrebocas, es bien importante cerciorarnos de poder traccionar un poco la lengua del caballo, porque a veces podemos introducir el tubo endotraqueal y puede quedar el tubo enroscado en la lengua del caballo, y eso puede lastimar al caballo. Entonces tengan mucho cuidado de que cuando estemos administrando el tubo no se vaya a enroscar ahí con la lengua del caballo. Siempre es una técnica a ciegas. En este caso nunca vamos a poder observar la laringe como lo podemos hacer a veces en otras especies. Entonces pues una vez que sentimos nosotros que topa en la orofaringe, en la punta del tubo, podemos hacer pequeños giros, y por lo general el caballo es una especie que tiene muy poco reflejo laringeo y se puede intubar fácilmente. Una vez que cuando nosotros entramos y pasamos hacia la tráquea, la vez que se siente inmediatamente como el tubo entra con mucha facilidad. Si el tubo llegase a irse hacia el esófago, sentimos resistencia, entonces lo vamos a notar. A veces podemos sentir en la parte, en el extremo del tubo, colocar nuestra mano y sentir la respiración, y eso nos confirma que estamos en la tráquea. Si el paciente no respira o está muy deprimido al momento del derribo, pues comprimimos, o le pedimos a alguien que comprima el tórax y sentimos que estamos. Entonces, por lo general, como les digo, es una técnica que se hace a ciegas.
ya está colocado y bueno, una vez que ya está colocado, lo que hacemos es insuflar el balón de neumotaponamiento y una vez que nosotros tengamos un poco de resistencia en el émbolo cuando estamos administrando aire aquí en la válvula, lo paramos, ¿no? Pero tengan mucho cuidado porque como en todos, siempre que si nosotros excedemos, podemos lastimar la tráquea, puede colapsar el tubo, o sea, puede haber muchos problemas si nosotros insuflamos de más. Entonces hay que también tener la percepción, ya también esa parte de qué tanto debemos de insuflar un balón de neumotaponamiento, pues es algo que últimamente también se discute, ¿no? Que si sobrepasamos, si podemos lastimar la tráquea, si podemos generar, y hay especies también que sabemos que son más susceptibles a ello. Pues como les decía, tiene muy poco reflejo, a veces puede complicarse la intubación cuando tenemos pacientes que tienen parálisis y esta parte la tienen totalmente caída, a veces puede complicar un poco. Nunca me ha pasado, pero sí he platicado con gente que le ha sucedido y ahí sí puede tener uno muchos problemas para la intubación. Entonces ahí pues hay cosas que podemos hacer, pero a mí nunca me ha pasado, pero como les comento, puede llegar a suceder que tengamos un caballo que está muy caída el cartílago aritenoides y no está permitiendo la intubación. Entonces ahí probablemente sí tengamos que introducir nuestra mano, utilizar otro tipo de abrebocas para tratar de dirigir el tubo endotraqueal, no desesperarse. O a veces podemos tener problemas si el paciente también no está en un plano de inducción o suficiente como para la intubación. También a veces hay que dar un poco de tiempo, si vemos mucho reflejo de deglución, si vemos que todavía el paciente tiene mucho reflejo, etcétera. Bueno, también esperar un poco a que los inductores hagan su efecto para que nosotros podamos intubar. Si por algún momento, en algún momento dado vemos un caballo que no ha entrado en un plano anestésico, porque puede llegar a suceder, eso es algo que cada vez vemos menos cuando usamos el etergliceril. No me gusta mantener el etergliceril. El etergliceril lo hacemos nada más para el derribo. Una vez que hemos derribado al paciente, dejamos de administrar etergliceril. Y cada vez vemos menos. Antes teníamos que hacer mucho esto. Cuando no usábamos mucho el etergliceril, entonces veíamos al paciente que todavía no estaba en condiciones como para poderlo pasar a la grúa, etcétera. Teníamos que acercar la máquina de anestesia, profundizar un poco más con agentes anestésicos inhalatorios, y eso también podemos hacerlo, ¿no? Si es que por alguna circunstancia no lo hacemos, ¿no? Bueno, las máquinas de anestesia para adultos, pues bueno, pues siempre tratar de tener pues máquinas que podamos mover. Eso es muy importante en un quirófano de caballos. Bueno, una ventaja de poder acercar la máquina es que ustedes recuerden, y más adelante hablaré un poco sobre los cambios posicionales en el caballo, pero en el caballo pues el decúbito le sienta fatal. Sabemos perfectamente bien que un caballo en decúbito va a oxigenar mal. Entonces, una ventaja a lo mejor de poder acercar la máquina de anestesia, y si todavía aún se cuenta con ventilación mecánica, pues es que podemos mejorar la oxigenación en el caballo. Entonces, si esto también se puede hacer desde el inicio, pues creo que es mejor. Un paciente que luego entra en decúbito empieza a tener muchos problemas que más adelante vamos a mencionar. Bueno, esta parte, ¿no? Este síndrome compartimental que puede existir en el caballo, ¿no? El decúbito, como les digo, le sienta bastante mal, y si todavía tenemos un paciente que tiene síndrome abdominal y que viene con distensión del abdomen, pues todavía va a haber más problema. Entonces todo esto genera muchos problemas. Tengamos especial cuidado con este aspecto, porque la única manera que nosotros tenemos cuando vamos a o tenemos este tipo de complicaciones, pues una es la ventilación, y tenemos que ventilar, y dos, probablemente la administración de vasopresores, y que también con frecuencia usamos ambas, pero definitivamente un paciente que está en decúbito más alguna patología como es el síndrome abdominal, pues todavía tenemos mayores problemas. Punto muy importante: cómo colocamos un caballo en la mesa, ¿sí? Un caballo, siempre tenemos que tener muchos cuidados con respecto a la colocación en la mesa para evitar también complicaciones. Un caballo que es mal colocado y que en un momento dado algo está comprimiendo, o músculo, o nervios, o pene, o algo en particular,
es un caballo que probablemente va a tener una complicación muy importante durante la recuperación. La monitorización está versada de preferencia en parámetros como puede ser electrocardiografía, oximetría de pulso, CO2 expirado o camografía, presión arterial, de preferencia en el caballo siempre utilizamos presión arterial invasiva. Sí, podemos utilizar temperatura y sí podemos contar. Obviamente hay más monitores, ¿verdad? Hay muchos más monitores. Voy a hablar de lo común, de lo esencial, pero hay más cosas que en un momento dado se pueden llegar a utilizar. Como les decía, un punto importante es la presión arterial. Podemos utilizar la arteria facial, pero es una técnica donde cateterizamos esa arteria, se coloca un equipo que es una cabeza de transductor y que nos va a estar dando una lectura en el monitor, una gráfica de una onda que representa la presión sanguínea y que hay muchas cosas que hay que interpretar. También podemos utilizar la facial transversa, sobre todo cuando el paciente está en decúbito lateral. La facial la utilizamos mucho cuando está en dorsal, o es la que comúnmente ocupamos. También podríamos utilizar la facial, esta que está muy pegada aquí a lo que sería la zona del cachete, si es que por alguna circunstancia no podemos cateterizar la facial transversa, o bien si se está trabajando en la cabeza, la arteria dorsal metatarsial. La ventaja de utilizar técnicas invasivas en el caballo es de que vamos a tener evaluación de la presión sanguínea en tiempo real, cosa que a veces con otras técnicas como son los manguitos de presión no la tenemos. El electrocardiograma pues es algo también que debemos de conectar y estar observando ahí la conducción eléctrica del corazón. Realmente no hay puntos esenciales donde se deben de colocar los electrodos, pero tratemos de colocarlos hasta que veamos un trazo electrocardiográfico. Y esto es lo que comúnmente vemos, ¿no? O sea, en base a todo lo que es la monitorización. Entonces veamos la parte superior, la voy a ir señalando, un electrocardiograma. Este caballo tiene una frecuencia cardíaca de 30. Aquí nos está dando la plastografía de pulso, que tiene una saturación de 92. Esta es la presión sanguínea, la onda de presión sanguínea, que tiene una presión sistólica de 99, diastólica de 57 y una media de 71. Y el CO2 expirado está en 50 y una frecuencia respiratoria de 9. Y las concentraciones en este caso de isoflorano, sobre todo una que más nos interesa es la expirada, que en este caso ahí nos está marcando 1.78, que está alta, ¿no? Ahí está muy alta la concentración de isoflorano. Probablemente es un paciente que estemos empezando a anestesiar, etcétera. Bueno, esta es la onda de presión sanguínea, en donde vemos el pico máximo, que es la presión sistólica. Luego vemos aquí una pequeña muesca que es el nodo dicrótico, que es el choque de la sangre con la válvula aórtica. Esta parte es la presión arterial media y luego ya veríamos la presión diastólica. La última parte sería la presión diastólica y hay muchas cosas que interpretar aquí. La verdad es que no he puesto, porque creo que no era la intención hablar tanto de ello, pero bueno, aquí otra vez estamos observando lo mismo que veíamos hace un rato, y esto es algo interesante. Por ejemplo, una es que vemos concentraciones de CO2. Por lo general el caballo tiende a expirar o a ser hipercápnico, tener mucho ácido carbónico en su exhalación. Nunca dejar pasar que un caballo tenga mayor de 70 milímetros de mercurio. Y también acuérdense que en los caballos pues también hay mucha telectasia, mucho cortocircuito intrapulmonar, muchos alvéolos que no están siendo bien oxigenados, y pues también a veces podemos observar que no están saturando bien, y si todavía estos pacientes tienen el síndrome abdominal, etcétera, pues puede ser que estén así o todavía peor. Y bueno, pues la parte de la ventilación mecánica nos va a ayudar muchísimo para tratar de corregir sobre todo la parte de la telectasia. Independientemente de todo lo que podamos hablar de monitorización, etcétera, pues siempre hay que estar evaluando también el tema de los reflejos. Acuérdense cómo deben de ser, no debe de haber nistagmos, debe de haber un reflejo palpebral muy tenue. El reflejo que nunca debemos de perder es el reflejo corneal. Bueno, hay datos que independientemente, a veces aunque tengamos mucha monitorización, pues nunca perdamos también la parte clínica, ¿no? A veces hay caballos que no dieron mucha manifestación en los monitores, pero clínicamente estaban avisando que se podían mover, etcétera, etcétera. Bueno, la analgesia intraoperatoria. Entonces, pues hay muchos analgésicos que se han estudiado, que se han evaluado. Yo probablemente les hablaré un poco sobre los que últimamente utilizamos mucho nosotros. En lo particular, ahora nos gusta mucho utilizar
la dexmedetomidina. Déjenme usar acá el puntero, dexmedetomidina, y casi siempre en la parte intraoperatoria la usamos entre 1.5, la podemos usar hasta 2.5 microgramos kilo hora, y me parece que la dexmedetomidina funciona bastante bien, nos permite bajar más los requerimientos de los agentes inhalatorios, etcétera. Cada vez usamos menos la gilacina. La verdad es que no nos gusta mucho utilizar opiáceos de manera intraoperatoria porque vemos que no bajan mucho los requerimientos de los agentes anestésicos inhalatorios. Pueden generar analgesia, pero no bajan mucho. Entonces lo que buscamos es bajar un poco los requerimientos. La lidocaína también es otro agente analgésico que utilizamos, que lo podemos utilizar a unos 3 miligramos hasta 6 miligramos kilo hora. Tener especial cuidado de cuando se administre lidocaína y tratar de suspenderla unos 30 minutos antes de que termine el procedimiento quirúrgico, porque genera mucha ataxia en la recuperación. Cada vez utilizamos menos ketamina. A mí no me gusta, a mí en lo particular no me gusta utilizar mucho ketamina. A veces veo que algunos pacientes pueden tener también algo de ataxia en la recuperación. No me gusta tampoco ya hacer infusiones con gilacina, también siento que genera mucha ataxia. Y también se ha estudiado perfectamente bien que la dexmedetomidina genera muy buena recuperación. Y la calidad de la recuperación, si se compara la dexmedetomidina con el resto de los alfa-2, la dexmedetomidina ha sido la que mejor calidad en la recuperación hemos observado. Entonces prefiero utilizarla, prefiero tener caballos que se paren con mejor calidad, y sobre todo que también puede dejar ahí un poco de analgesia residual. Hablando un poco si debemos de utilizar alfa-2 a lo mejor durante la recuperación, si llego a utilizar alguno pensando en el temperamento del paciente, pensando en que necesitamos que la recuperación sea más lenta por el tipo de procedimiento, me gusta a lo mejor utilizar 1.5 microgramos kilo intramuscular de dexmedetomidina. Ya no utilizo ningún otro de los agentes sedantes que antes ocupábamos, ¿sí? Es importante siempre tener ahí ketamina, por si en algún momento dado un paciente por alguna circunstancia pudiera llegar a tener algún movimiento, etcétera, poder controlar los movimientos. Acuérdense que esta es una especie que no podemos permitirnos de que tenga movimientos muy violentos dentro del quirófano. Una, porque puede lastimar al personal que está ahí, al personal quirúrgico, y bueno, pues también se han escuchado siempre historias de terror, ¿no? De un caballo que se despertó y que montó todo un espectáculo ahí en el quirófano. Entonces son cosas de seguridad que siempre hay que tener ahí a la mano, y si por lo general siempre cargamos ahí unos 500 miligramos de ketamina, y si llegamos a ver algún movimiento, poder administrar dependiendo del tipo de movimiento que pueda tener el caballo, pues damos el bolo de ketamina. Complicaciones. Entonces las principales complicaciones, pues una de ellas es la hipotensión. Es común observar hipotensión. Entonces de los fármacos que siempre utilizamos es la butamina. Casi siempre la usamos a unos 5 microgramos kilo minuto, 2.5 a 5 microgramos kilo, y casi siempre no me gusta usar dopamina. Efedrina se podría utilizar, pero la idea es tratar siempre de mantener una presión arterial por lo menos arriba de 60 milímetros de mercurio. ¿Por qué? Porque si no, esto va a generar muchísimos problemas. Se incrementa la incidencia de tener miositis, podemos tener muchos problemas en la conducción eléctrica, y sobre todo, bueno, también sería complicado tener hipoxemia, pero acuérdense que el paciente en los caballos, estos pacientes, el decúbito puede generar mucha atelectasia. Podemos tener pacientes que a lo mejor no estén oxigenando como deben. Entonces la ventilación mecánica nos puede ayudar mucho para corregir y tratar de oxigenar mucho mejor, y por el otro lado de tener mejor niveles de CO2 expirado, ¿sí? Entonces, pues estos son efectos, ¿no? que generan el decúbito, y si todavía a esto le añadimos una patología, pues todavía sienta peor. Entonces, fíjense cómo las vísceras están comprimiendo el diafragma, están generando atelectasias por compresión, y esto va a generar problemas ventilatorios y también pueden generar problemas de perfusión. Entonces, esa relación ventilación-perfusión que siempre se habla, pues la vemos con mucha frecuencia, simple y sencillamente por una posición, y que puede estar agravada por alguna patología, como bien puede ser lo que hemos hablado, el cólico, o bien una hembra gestante, etcétera. Entonces, este tipo de cosas, pues la ventilación, la administración de vasopresores, pues la verdad es que mejoran muchísimo. Esto fue un estudio que hicimos hace ya algunos años,
en donde veíamos cómo podríamos tratar de mejorar la oxigenación con una maniobra de reclutamiento alveolar que versa sobre una maniobra de sobrepresión sostenida. Entonces, cuando hicimos este estudio, pues lo que vimos es que, fíjense cómo en estos pacientes, vemos que los pacientes que están sin ventilación mecánica y respirando espontáneamente son los que oxigenan menos. Hacemos una maniobra, fíjense cómo empiezan, hacemos una maniobra de reclutamiento para abrir los alvéolos y posteriormente se volvían a cerrar el pulmón, ¿no? Pero fíjense cómo un paciente en decúbito dorsal con ventilación mecánica oxigena mejor. Y definitivamente donde mejor oxigenan es en el decúbito, este es el decúbito lateral derecho, que es donde peor oxigena, porque acuérdense que el pulmón derecho es más grande, entonces si están en decúbito lateral derecho, oxigenan peor, pero si están en decúbito lateral izquierdo, oxigenan todavía mejor. Entonces el decúbito lateral, pues por lo general no hay tanto problema, pero y tampoco había tantos beneficios con una maniobra de reclutamiento, por lo menos con esta maniobra de reclutamiento, por lo menos con esta, y también vemos que las fuerzas gravitacionales elásticas del pulmón, pues con respecto al tiempo también es un factor importante, y más en el decúbito dorsal sin ventilación mecánica. ¿Y por qué les he puesto esto? Porque pues sabemos que a veces hacemos cirugía de campo, ¿no? Y tenemos a un caballo pues probablemente sin oxígeno y también sin ventilación mecánica, y esto a veces pues es problemático y puede haber problemas, ¿no? Graves e importantes. Y por eso he decidido que probablemente era mejor verlo así con la gráfica. Bueno, y recuerden, si el paciente está en decúbito lateral, siempre acuérdense que el miembro que está en declive, tratemos de dirigirlo hacia adelante, porque eso libera mucho el nervio radial para que no haya compresión. En el caso de lo que serían los miembros pélvicos, procuren siempre también mantenerlos paralelos. No es bueno tenerlos cruzados porque eso pues obstruye el drenaje linfático, el drenaje venoso, puede también traer problemas y puede ser un caballo que tenga problemas al despertar. Igual cuando están en decúbito dorsal, fíjense cómo las extremidades torácicas están cómodas, ¿sí? Fíjense, no están estiradas, no están cruzadas o amarradas, porque a veces eso se hace y eso es algo que no debemos de hacer porque eso puede traer problemas de tipo neurológico, ¿sí? Y en los miembros torácicos de la misma manera, a veces podemos colocar o a veces se colocan postes aquí y tienen que quedar cómodos, nunca estirados, y de la misma manera, si ya tenemos una mesa ahí, pues que no haya mucha presión, porque aunque esto puede ser un colchón, si esto genera mucha presión ahí sobre esos músculos, pueden lastimar los músculos y entonces vamos a tener también un problema inflamatorio y un caballo que probablemente esté molesto durante la recuperación. También recuerden que cuando estén los caballos en decúbito lateral y tengan ahí cabezal o en el martigón, pues hay que quitarlos porque no es muy común que podamos tener parálisis del nervio facial. Entonces quiten, a veces los podemos dejar si están en decúbito dorsal, pero si están en decúbito lateral hay que quitar esas partes porque igual a la recuperación, cuando pasamos al caballo a la recuperación o al box de recuperación, pues tratar de dirigir la extremidad hacia adelante, porque estos son los cuadros típicos cuando hemos cometido un error y tenemos un paciente ya con neuritis en el nervio radial. Entonces les decía, ya no me gusta mucho utilizar estos fármacos. Antes se decía que entre la romifidina y la gilacina era mejor la romifidina, y sí, está estudiado, entonces, pero creo que entre la romifidina, la gilacina y la dexmedetomidina genera mejor recuperación. No quiero decir con esto que todos los caballos a los cuales les administremos dexmedetomidina se recuperen bien. O sea, lo que quiero decir es que por lo menos nosotros, si bien no hemos hecho un estudio, pero podemos decir que de a lo mejor 20 caballos que anestesiamos, pues 1 o 2 a lo mejor pueden tener una no muy buena recuperación por su temperamento, etcétera. Pero por lo general, la gran mayoría de los caballos tienen buena recuperación con la dexmedetomidina. Yo no sé si en Perú tienen dexmedetomidina, pero seguramente creo que sí, ¿no? Tengan mucho cuidado porque también los pacientes que luego tienen mucho tiempo en decúbito, existe congestión de la mucosa nasal y estos caballos cuando se están despertando empiezan a roncar y no respiran bien y eso puede generar edema pulmonar.
caballo que tiene mucha restricción para respirar. Por esa circunstancia, antes se administraban algunos vasopresores a nivel nasal, pero se ha demostrado que pueden tener algunos problemas. Entonces, lo que preferimos es colocar un simple tubo nasal, lo fijamos y a veces colocamos 2 tubos nasales si es que vemos que hay mucha congestión nasal, y esperamos para que el caballo se pueda levantar, y eso mejora mucho la respiración. Otro punto importante para la recuperación sería, pues muchos caballos cuando se están despertando, sobre todo si estuvieron bajo ventilación, pues muchos caballos están hipoventilando. Entonces, ese tipo de pacientes sería importante. Nosotros lo que usamos es una válvula de demanda o válvula de Hodgson, y lo que hacemos, fíjense cómo es una válvula que manda disparos que pueden ser hasta de 50 centímetros de agua, y los estamos ventilando. Nunca dejamos un caballo ahí hipoventilando, porque va a tardar más tiempo, va a tener cuadros de hipoventilación, va a oxigenar fatal. Esa válvula lo que está dando, aparte de dar una presión, pues está mandando oxígeno al 100%, ¿no? Entonces, y también vemos que pues, los caballos tienden a despertar más rápido, eliminan más rápido los agentes anestésicos inhalatorios, y pues seguramente oxigenarán mejor, ¿sí? Ya una vez que el caballo se coloca en decúbito, en esternal, la verdad es que ya tiende a ventilar mucho mejor. En condiciones de campo, pues podemos utilizar esta técnica, que es la técnica del triple drip o triple goteo, que sería la utilización de tergliceril guayacolato, ¿sí? Al 5%, gilacina 500 miligramos por mililitro de solución. O sea, esto lo vamos a colocar en una solución isotónica. Como les decía, ya no tenemos detomidina, entonces nos iríamos acá con la gilacina, no sé si ustedes todavía tengan, y ketamina 2 miligramos por mililitro, y la empezamos a gotear más o menos a una velocidad de 1 a 3 mililitros kilo hora durante los primeros 15 minutos, y eso podríamos hacer. Esto es muy común, o por lo menos es una combinación muy común. Como les digo, hay muchos otros fármacos que se pueden llegar a utilizar en muchos estudios, pero independientemente de lo que estemos utilizando, si usamos esta técnica o no, creo que es muy importante la intubación siempre, aunque estemos en situaciones de campo, y si podemos dar soporte con oxígeno sería mucho mejor. Lo que también creo es que procedimientos que lleven más de 1 hora, pues pueden traer más complicaciones, ¿no? Entonces, pues eso creo que trataríamos de evitarlo, ¿no? Y ya en muchos lugares donde se han unificado mucho los criterios del proceder en la medicina veterinaria, pues definitivamente si se sabe que eso no se puede arreglar a nivel de campo, se traslada al paciente. Sé que esto no siempre se puede, sobre todo en muchos lugares de América Latina, porque muchas veces también está el veterinario, que a lo mejor está muy lejos de un centro de atención médica, y o se atiende ahí. Eso también lo puedo entender. Pero bueno, si se puede tener un poco más, como puede ser un tubo endotraqueal, un tanque de oxígeno, para tratar de evitar más complicaciones, pues creo que sería genial. Pues yo dejaría hasta aquí mi participación. Les agradezco mucho la invitación, les agradezco a las personas que se dieron el tiempo de escucharme, y pues nada, muchísimas gracias. Un abrazo para todos. Le agradecemos al Dr. Ivankovici por su participación como parte del ciclo de webinars del Hospital Veterinario de la Universidad Nacional del Altiplano de Puno, y nos encontramos en una próxima cita. Es así como llegamos al final de esta intervención. Esperando que nos encontremos nuevamente en el quirófano veterinario.